مين إرهابي؟ أنا إرهابي؟ كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي. A ver, empezamos con esta charla que es contra el racismo y la extrema derecha, abrir fronteras. Como he dicho antes, esto forma parte de las jornadas de las 21, que este año lleva por título Anticapitalismo y Revolución frente a un mundo en llamas. Y como hemos podido ver en los diferentes temas que se ha tratado, esto cada vez se acerca más a la verdad. El racismo, la extrema derecha está creciendo por todo el planeta. También se extiende el racismo y otras formas de odio. El racismo no procede únicamente de la extrema derecha. Cada vez más los partidos mainstream promueven medidas racistas, pero el auge de la extrema derecha es un factor importante en el endurecimiento del racismo institucional y también en el aumento de las agresiones en la calle. Por otro lado, la adopción de políticas racistas por parte de los demás partidos ayuda a normalizar a la propia extrema derecha, que es quien las promueve mayoritariamente. En esta charla hablaremos de cómo hacer frente tanto al racismo como a la extrema derecha. Contaremos con Cheikh Dreytine, espero haberlo dicho bien, activista clave antirracista en Cataluña y presidente de So Racismo Aquí, que se disculpa por no haber venido presencialmente, pero ha tenido un problema. Su hija está enferma y le ha pasado el virus al padre. Con lo cual, ya sabemos todos aquí, todas lo que es eso. Luego estará Yolanda Maurici, que es activista clave de Unitat contra el Fascismo y el Racismo aquí en Cataluña, y Laura Verdasco, que ya lo habéis visto en alguna otra charla, por su parte, que ha participado también en las magníficas concentraciones de este verano que han frenado a la extrema derecha en Gran Bretaña, tras la explosión de los prólogos racistas de principios de agosto. Se explicarán, entre otras cosas, que la lucha contra la extrema derecha pasa por combatir su racismo y defender la apertura de las fronteras, no por asumir su visión e intentar competir por los votos del odio. Entonces, sin más, te doy paso, Cheikh. Cuando quieras tendréis unos 10-12 minutos cada uno y luego pasaremos a un debate abierto donde si hay muchísimas aportaciones, espero que os ciñáis más o menos a los 3 minutos. Sin más, Cheikh, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Por probar? Sí. Vale, nada. Como bien decía antes la compañera, pido disculpas por no poder estar ahí con ustedes, pero al final es eso. He estado con fiebre. El peque, como bien dice, ha estado malo y la mami pues también y nada, aquí estamos un poquito... Pero bueno, que muchísimas gracias por la invitación y que es un placer poder estar aquí. Y eso, que considero que el tema lo merece porque estamos en un contexto en el que todas vemos, ¿no?, lo que va pasando, cómo se extienden los discursos de odio y bueno... Yo siempre digo que es importante que al menos generemos espacios en el que podamos, digamos, hablar de los temas, porque si al final, ¿no?, como que si no se habla, por desgracia, poco se va a poder hacer por resolverlo, ¿no?, en ese sentido. Entonces, el tema del racismo, bueno, parece para mucha gente a veces, ¿no?, te dicen que estamos llorando los que nos dedicamos a la lucha antirracista, etcétera, que ya no existe racismo porque, por desgracia, no existe la concepción esta de que si no hay violencia física, de que si no vemos una agresión, por desgracia, como que no nos impactamos o creemos que se limita simplemente en la época de la esclavitud, ¿no? Y incluso escuchas cosas como, pero si ya no llevan cadenas, pero si de qué os quejáis, ¿no? Creemos que importante, muy importante, también es cierto, ¿no?, que el auge de la extrema derecha es bastante importante aquí. Desde luego, ¿no?, ellos actualmente, sobre todo, luego tal vez si da tiempo lo podremos comentar, pero con el tema de las redes sociales, el impacto que tienen, ¿no? La mentira da clics, el algoritmo como que favorece a esos clics y ya los tenemos, ¿no?, automáticamente, pues, como yo digo, ¿no?, alimentando esas 3 patas del sistema capitalista que oprimen a ciertas clases de estas sociedades. Al final, ¿no?, siempre digo que, desde luego, ¿no?, el capitalismo no se entiende sin el racismo, pero tampoco sin el sistema patriarcal y mucho menos, ¿no?, sin el clasismo, ¿no? Desde luego hay otros factores que intervienen, pero en ese sentido, pues como decimos, me gustaría como hablar de mi libro. Volviendo al racismo, por desgracia, a veces es como que se habla, ¿no?, que en la actualidad lo que estamos viviendo son problemas de racismo y de xenofobia y me gustaría como concretar que no es así del todo, ¿no?, que muchas veces
La xenofobia tal vez es algo del pasado, ¿no? Viene del griego, etcétera. Miedo, rechazo a alguien que viene de fuera. Pero por desgracia en esta sociedad podemos ver a personas que son perfectamente catalanas o afroespañolas o las identidades múltiples que quieran abanderar y aún se seguirán enfrentando a insultos, por ejemplo, si hablamos de insultos que los mandarán a sus supuestos países, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que no es tanto una cuestión de xenofobia, porque no vemos que esa xenofobia, por ejemplo, ¿no? se aplique, si vemos el contexto de la ciudad de Barcelona, no vemos que se aplique, digamos, ¿no? a las personas turistas que vienen, ¿no? Sino, no, la xenofobia, si es que le queremos llamar así, está dirigida y enfocada concretamente a ciertos países, cierta gente con ciertos orígenes o ciertos fenotipos, ¿no? que supuestamente no encajan. Y en ese sentido, pues hay muchas cosas, ¿no? que están conectadas en ese sentido, pero al final, ¿no? Y luego lo veremos con todo el tema de la racialización, si nos da tiempo, que por las lógicas, ¿no? predominantes de ese pasado colonial siguen aún muy vigentes y eso es lo que en definitiva, incluso cuando hablamos de instituciones, acabamos viendo, ¿no? la respuesta que se da a personas que huyen de la guerra cuando son procedentes de Ucrania y la respuesta que se les da cuando vienen de Sudán del Sur, etcétera, 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 ¿no? Eh, yo me gustaría poner en el foco, ¿no? En una realidad que pasa. Antes he estado mencionando un poco los medios de comunicación y decía que sí, ¿no? Que la extrema derecha abandera, ¿no? todo lo que es el racismo, el machismo, el clasismo, la transfobia, etcétera, 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 ¿no? Pero sí que es verdad que el racismo viene instaurado desde muchísimo antes y creemos, ¿no? que llamémoslo desde la izquierda o desde las sociedades en general y desde las estructuras de poder, tampoco se ha querido como mirar mucho hacia eso y realmente yo siempre digo que al final es un racismo actualizado, ¿no? a nuestros tiempos y ya que la charla, ¿no? también pretende tratar temas de migración, etcétera, fronteras, estaría bien que desmintiéramos algunos mitos y sabemos, ¿no? que lo bueno en general es hacer narrativas alternativas, pero es evidente empezar, ¿no? diciendo que el movimiento antirracista, por ejemplo, de lo más que busca es una memoria democrática. Como bien decimos, una memoria democrática implica memoria anticolonial, implica la decolonialidad, ¿no? Implica un reconocimiento de todo ese dolor, de todo ese pasado y de lo que explica que a día de hoy, siglo XXI, 2024, sigamos teniendo las relaciones de poder que se derivaron de ese pasado colonial, de esa conferencia de Berlín en la que, por ejemplo, se partieron África, ¿no? Porque muchas veces se nos dice que son cosas del pasado, que hubieron democracias y que no hablamos de la realidad. Pero si queremos tener una conciencia antirracista activa, es imprescindible reconocer ese pasado colonial y el impacto que ha tenido, que no ha habido reparación, que pese a que hayan habido independencias, ¿no? El poder sigue sometiéndose y eso es lo que explica, ¿no? Que las poblaciones del sur global tengan que jugarse la vida a veces para llegar a Europa, a Occidente, y desde Occidente incluso yo, ¿no? Persona supuestamente racializada, que también lo veremos, pues tengo ciertos privilegios que reconozco y podemos dar la vuelta al mundo, y más o menos, ¿no? Desde el norte global, desde Occidente, podemos viajar de forma de lo que llaman seguras, pues estaría bien explicar eso. La narrativa del racismo, básicamente nos encontramos en un momento en la que se habla de un racismo religioso, ¿no? Había que ir a evangelizar a golpe de cruz y en ese sentido muchas veces se apela a la colonización inglesa, ¿no? Los británicos y los franceses, siempre decimos lo malos que fueron, pero nos olvidamos, ¿no? de que España fue de las primeras en racializar, ¿no? Que no existen las razas entre seres humanos. Yo, si me veis hablando de razas, es simple en contextos en los que explico el racismo, porque no tengo 7 cerebros, ¿no? La biología rechaza la idea de razas entre seres humanos, es una imposición. Entonces, para entender, el racismo no nace del odio y del rechazo, nace de unos intereses. Había un expolio, ¿y cómo lo justificamos ese expolio? Bien, hablamos de racismo religioso. Entonces, cuando llega un tal hombre que se iba para las Indias, que se pierde y resulta que dicen que descubre América, a ese no le preguntaron visados ni pasaportes, etcétera, etcétera. Disculparme el tono cómico, ¿no? Pero no puedo evitarlo. Las sociedades que estaban ahí, existía el sistema de castas del virreinato español.
¿no? Las razas de la Nueva España, en la que, debido al comercio triangular, entre otras cosas, a las indígenas que violaban, que no eran frutos de relaciones consentidas, las llamaban mestizas. A las moras que les llamaban, que muchas también eran africanas negras, desde luego traídas, como decía, por el comercio triangular, se las llamaban mulatas. A partir de ahí una compleja jerarquía de razas y de categorías con nombres ridículos, como Sambaigo, como Saltapatrás, como Tentenelaire. Es como si yo llego, si estuviera ahí, os dijera, ¿de qué raza sois? Y alguien me dice, yo soy un no te entiendo. Es absurdo, pero eso lo hizo lo que hoy es España, ¿no? En esa época no existía, pero fuimos las primeras potencias. Digo fuimos porque yo soy español, formo parte de aquí. Hay que reconocerlo también, ¿no? Entonces, sí, se habla de Francia y tal, pero la racialización, que es básicamente clasificar a la población por categorías raciales, que eso implica una jerarquía racial, que eso implica, ¿no? Si lo extrapolamos en la actualidad al nivel de derechos humanos que puedes disfrutar o no, pues eso lo empezó España y está ahí en las pruebas, ¿no? El virreinato de la Nueva España, el sistema de castas. Eso es importante recordarlo para apelar básicamente a la memoria democrática y anticolonial en ese sentido. Eso hablamos de la narrativa racismo religioso, luego pasamos al racismo biológico, donde científicos, pseudocientíficos, filósofos tenían la necesidad de contraponer los avances, digamos, ¿no? Y la evolución, ¿no? Ese darwinismo social, esa evolución de la supuesta raza dominante blanca en contra del estado evolutivo inferior de todas esas razas, ¿no? En ese sentido, pues España tampoco escapa. Aquí tuvimos zoológicos humanos, el Parc del Tibidabo, el Parque de la Ciutadela, Ronda Universitat, exposiciones universales en las que básicamente, ¿no? Así funcionaba el sistema capitalista, se secuestraban o se vendían a personas para exhibirlas, no solo a población africana, sino a todas las poblaciones del mundo, a todas, incluso asiáticas. En Madrid tuvimos a un montón, ¿no? En el Parque Retiro, la exposición de los filipinos. Superada esa época, hablaríamos de un racismo cultural, ¿no? Y uno de sus máximos exponentes fue ese Hitler, ¿no? Que exterminó a no sé cuántas personas judías, ¿no? Hay siempre entre los datos se discrepa, ¿no? Evidentemente había un elemento de deshumanización y de animalización, desde luego. Se dice que mató entre 6, 5, otros dicen 10 millones de personas. Efectivamente, ahí se metía con esa cultura, ¿no? Esa era la opresión, eran menos, ¿no? Había una raza superior. Y como soy superior, disculpadme, si yo no considero humano a las personas, pues puedo, ¿no?, justificar el nivel de vejación o el maltrato a los que les pueda someter en ese sentido. Y efectivamente aquí hago un paréntesis, ¿no?, porque para mí es muy importante, como dicen varios congoleses también, Hitler mató a unas 10 millones de personas, el rey Leopoldo II mató a 20 millones de congoleses y nadie se indigna, ¿no? Una de las proclamas de por qué el Black Lives Matter, que, ¿no? Bueno, para ir siguiendo, ¿no? Porque creo que me queda muy poco tiempo, cortarme que me enrollo, pero básicamente el racismo en la actualidad se sustenta bajo el discurso de la seguridad, ¿no? En base a la seguridad tenemos a la OTAN, por ejemplo, ¿no?, liderada por hijos de inmigrantes como en su época fueron Nicolás Sarkozy y Barack Obama, invadiendo Libia para traer supuesta paz y democracia y derechos humanos. Y desde que lideraron esa invasión, por ejemplo, en Libia se esclavizan a personas negras, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo este rollo es para recalcar de la importancia que tiene el relato, ¿no? Que seamos conscientes de que estas migraciones, si se producen de las formas en las que se producen, no es por gratis, ¿no? No es casualidad, no es baladí, es que hay una historia de sometimiento y de dominación. No hay soberanía en los estados del sur global, en su gran mayoría. Incluso cuando aparecen líderes, porque aquí desde el norte global siempre se señala de la corrupción, o etcétera, etcétera, ¿no?, han sido asesinados, como podría ser Patrice Lumumba, Tomás Sankara, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos seguir y no terminaríamos. Entonces es importante entender eso, porque eso te explica también actualmente, sí, hablamos de que el colonialismo terminó, pero estamos en la era neocolonial, en la que multinacionales como el cacao es producto supermediterráneo, ¿no?, en la que trabajan niños para que aquí podamos disfrutar, y como esto, un montón de productos más. Podemos hablar de los acuerdos de pesca que provocaron la llegada de pateras, ¿no? No, es que podríamos seguir, ¿no? Y entonces, como nos encanta hablar, por ejemplo, si lo traemos a nivel local de Barcelona,
de una sociedad diversa, 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 pero de lo que nunca hablamos es que la diversidad implica desigualdad en este sistema y hay que ser capaces de reconocer eso, de saber, ¿no?, en qué posiciones gozamos de ciertos privilegios, en qué otros gozamos, digamos, sufrimos opresiones. Y en la lucha antirracista creo que es muy importante que, desde luego, ¿no?, hacen falta espacios autoorganizados, hacen falta espacios no mixtos, pero desde luego es una apuesta por la vida, es una lucha por todas y es muy importante, ¿no?, que estemos vinculadas y entender que es una lucha interseccional, que de poco sirve que yo como antirracista, yo no busco esclavizar a personas blancas, ni dominarlas, ni someterlas, ¿no? Buscamos la igualdad. Por lo tanto, como persona antirracista que soy, es inconcebible que yo pueda ser una persona homófoba, o debería serlo, o deberíamos predicar eso, ¿no?, en nuestros movimientos. Yo no puedo ser, digamos, una persona homófoba, ¿no?, o una persona machista en ese sentido, ¿no? Y hay que entender que si pregono, ¿no?, la defensa de mis derechos como en tanto que ser humano, no puedo estar atentando contra la defensa de los derechos de otros movimientos y otras reivindicaciones. Y para cerrar, ¿no?, y luego ya si queréis se comenta, básicamente creo que es muy importante que desvinculemos el racismo de la moral. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no tiene tanto que ver, disculpadme, con la persona que seamos, ¿no?, sino más bien por el sitio, por el lugar, por el contexto en donde hemos aprendido a socializar. Al igual que yo como persona, como hombre que soy aquí, puedo ser súper buena persona, súper majo, súper educado y formal, y puedo tener actitudes machistas, comentarios machistas, o ser un machista, consciente o inconscientemente. Por lo tanto, no, creo que es importante que nos revisemos, que apelemos y que sobre todo lo desvinculemos de la moral y que entendamos que es una lucha que debe ser conjunta siempre, ¿no? Tanto da igual la supuesta raza a la que pertenezcas, que raza solo hay una. Gracias por vuestro tiempo y bueno, luego si eso matizamos alguna que otra cosita. No lo he comentado antes, pero luego después de las intervenciones habrá preguntas y al final tendréis como unos 5 o 6 minutos por cabeza de vuelta para contestar todo y para, si algo os ha llamado la atención o queréis rebatir o aseverar, hacerlo, ¿vale? Yolanda, Hamburgues, ¿ya? Sí, te toca. Me toca. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, yo es que es la segunda vez que participo y habíamos hablado en anterior ocasión de la cantidad de personas muertas bajo el mar, de cómo está avanzando la extrema derecha, de este racismo que se extiende, y ahora es que no sé si es que vengo muy cabreado o qué, pero aquí tenía anotado como título Racismo por sistema. Ya no podemos decir que la extrema derecha está, bueno, podemos decirlo, pero que está creciendo, sino que en este momento considero que la extrema derecha ha logrado imponer su discurso y si ya estábamos en un sistema racista colonial, porque el colonialismo todavía continúa, ahora pues han impuesto su manera de ver a nivel de políticas exteriores y a nivel de políticas migratorias. Considero que estamos en un momento extremadamente grave y también que hay una respuesta prácticamente inexistente y muy tibia por parte de la sociedad. No sé si unos cuantos años atrás habríamos consentido el nivel de las atrocidades que nos estamos acostumbrando a ver. Muertos cada día, mientras viajan en las pateras, pero también atacados por la propia policía, como vimos en Tarajal, chavales en la calle. Bueno, es todo un auténtico desastre. Las políticas europeas y también las americanas, podríamos decir, son a nivel de migraciones son políticas asesinas, que consienten la muerte, que además la imponen como ley, en cuanto no permiten ayudar a las personas que están haciendo el camino, no solamente cerrar puertas, sino que es incluso prohibir el salvamento. Bueno, no se puede decir que es que no se hace nada, es que Europa está haciendo esto sistemáticamente, de forma organizada. Entonces, bueno, aparte vemos la externalización cada vez más incrementada, es decir, dejar
al hermano de abajo que se encargue del problema, enviar dinero a Marruecos para que apalee, maltrate y abandone en el desierto a los jóvenes africanos que han llegado a la frontera para cruzar por mar. Y de todo esto, todo este paquete, acaba saliendo el PEMA, el Pacto Europeo por las migraciones, contra las migraciones. Este tema que se ha aprobado recientemente bajo presidencia española, por cierto, liderada por nuestro presidente, pone ya de forma por escrito y legal la bestialidad y la atrocidad. Desde la posibilidad de encerrar a niños y niñas, esto que criticábamos tanto que habíamos visto en América, pues esto es ley, esto es legal. ¿Habéis oído muchas quejas al respecto? Hemos salido mucho a las calles a crear un no espacio, un lugar en los propios aeropuertos de confinamiento previo, ¿ya? A no dejar entrar y poner a una persona en un lugar que no ha llegado a entrar en la frontera, porque así no se deben aplicar las leyes sobre el refugio ni rigen los derechos humanos. Y esto es ley. Esto es ley ahora en Europa, promocionado por nuestro amado gobierno. Pero es que resulta que esta misma semana a nivel europeo ya se han empezado a revolucionar respecto a este pacto europeo, pero no por la bestialidad de lo que impone, de lo que propone y de lo que deja por escrito como legal, sino porque lo encuentran demasiado blando. Liderados por Hungría, un tal Orbán, señor de extrema derecha, y en unos cuantos países de la Unión Europea que exigen la retirada del pacto porque lo consideran demasiado blando. Bueno, si esto no es un sistema racista directamente, no se decía racismo por sistema, yo ya no sé cómo llamarle. Esto quiere decir que la extrema derecha, que hace unos años decíamos está entrando en el Parlamento Europeo, cada vez ocupa más escaños, su discurso se está extendiendo, ya no son solo ellos, sino que está generalizado. Quiere decir que ha ganado esta partida. Por lo tanto, o empezamos a espabilar rapidito o no sé qué va a ser lo siguiente. Os he dicho que venía cabreada, ¿eh? De ahí que las reivindicaciones de los movimientos antirracistas cada vez sean más claras y bueno, antes estaba como más separado, ¿eh? La gente que estaba trabajando en temas de acogida, de la gente que éramos más activista, militante de calle, cada vez trabajamos más juntos porque es que es tan evidente que no se puede negar la realidad y lo que se está reivindicando son sobre todo vías legales y seguras, no vías de muerte y asesinato planificado y a la vez todo el tema de la regularización de las más de 500.000 personas que tenemos viviendo pues, en sistema de semiesclavitud en nuestro territorio nacional. Una persona que no puede moverse, que vive con miedo a ser deportada, que trabaja por la cantidad que sea y las horas que sea porque no tiene ningún derecho, que esta persona ¿en qué situación está viviendo? Si esto no es esclavitud, pues como que se le parece mucho, ¿no? ¿Nos parece? Y así estamos en este momento, reclamando vías legales y seguras, en regularización ya de todas las personas migrantes que están en nuestro territorio. Y bueno, para continuar con la lista de agravios, pues una vez llegados aquí también tenemos el sistema de acogida de los niños y niñas, que ya sabemos cómo está mal funcionando. Habíamos conseguido que los chicos y chicas salieran de los centros de acogida como mínimo con documentación, pero parece que hay como una marcha atrás no reconocida por parte de la dgaia, que es la administración aquí en Cataluña, pero también en toda España ocurre. Están saliendo cada vez más chicos y chicas sin documentación a la calle. Chicos y chicas de 18 años. No sé si tenéis hijos, sobrinos, tal, si a esa edad están ya emancipados. Creo yo que tardan un poquito más. Y estamos volviendo a ver
que están viviendo en la calle, ocupando espacios insalubres, etc. Y bueno, y a la vez que ocurre todo esto, pues bueno, ante una desgracia natural como la que estamos viviendo esta semana, sale la extrema derecha y ¿a quién culpabiliza? A los jóvenes no acompañados. Y ya es el colmo de la maldad, del cinismo. Dices, perdona, te ponen la fotografía de esto es lo que ha pasado en Valencia, el barro, no sé qué, y así están los NENA, con ese acrónimo que inventaron. Esto está circulando hoy. Bueno, ¿cómo puede llegarse a este nivel de cinismo, ¿no? Para desviarnos la atención de su culpabilidad en todo este asunto, evidentemente, pero así está el tema. El problema es que cada vez más gente lo compra. ¿Todas estas personas son de extrema derecha? Evidentemente no, pero el racismo que ya existía y que es muy antiguo y que lo llevamos incrustado, pues está siendo alimentado cada vez más por esta normalización del discurso del odio. Porque en cuanto acceden a la institución, su discurso se normaliza. Leía esta misma semana un artículo en el Eco de Sitges, yo soy del Garraf, un periodista que explica que es tan agradable el concejal de Vox y que nadie quería hablar con él al principio de legislatura. Sí, se ve que es un señor bueno, que ha tenido educación y con formas muy ponderadas y ahora ya todo el mundo prácticamente le habla menos unos. Entonces, perdona, y lo está blanqueando en el periódico de máxima difusión. Pues esto es la realidad de lo que está ocurriendo ahora mismo. Entonces, ante toda esta situación, bueno, la pretendida izquierda, porque ahora estamos con una ola de, aquí en Cataluña al menos, de ayuntamientos socialistas, gobierno autonómico socialista, gobierno estatal socialista, y parecería como que esto debería ir a menos. Pues bueno, ya hemos visto que por una parte defendieron el PEMA, por otra parte están dificultando la integración de estos chavales, pero es que además están poniendo trabas al acceso a los derechos más básicos, como es la sanidad, que es universal, o la educación, al negarse a empadronar. Volvemos a tener problemas de empadronamiento y nos están ocurriendo en estos ayuntamientos. Bueno, el no empadronar es ilegal. Es ilegal. Y por más que se han hecho campañas y tal, parece que hay como una vuelta atrás hacia todo esto. Y bueno, la muestra de que esta manera de hacer no son casualidades y bueno, es que no saben, es que tal es, por ejemplo, el tema de los jóvenes de Gambia. No sé si sabéis que, bueno, los chicos y chicas que han estado en centros y salen con papeles, hemos estado viendo en este último año que los chicos y chicas de Gambia salen sin papeles. ¿Y esto por qué? ¿Qué está pasando? Pues bueno, resulta que la Policía Nacional ha decidido que los pasaportes de Gambia son falsos. Todos, parece que todos son falsos. Puede ser que haya habido algún caso de pasaporte falso, porque no. Pero de ahí de otros sitios, de ahí a que todos por sistema son falsos y bueno, prácticamente todos los chicos y chicas que estaban siendo tirados a la calle eran de Gambia, o son de Gambia, porque todavía están rolando por aquí, por el centro. ¿Y esto por qué? Pues simplemente porque Gambia no tiene firmado el acuerdo de deportación. No admite deportados. Ahora ha vuelto a viajar hace unas semanas, el presidente ha ido 2 años, 2 veces este año, viaja mucho a África, ¿sí? Ha vuelto a viajar y parece que han firmado esto de los contratos circulares. Esto de coger a las personas, traerlas a hacer el fresón y volverlos a enviar para abajo, a cambio de admitir deportaciones. No sé si esto resolverá el problema o no, pero mucho me temo que por ahí va la cosa. Porque es mucha casualidad, ¿no? Que fuera solamente de un país. Pues así es como estamos. Son políticas y son políticas perversas. Y estas políticas están en manos, pues esto, ¿no? De dirigentes supuestamente de izquierda.
Bueno, yo creo que ya estoy, no sé si me estoy Sí, pasando. no, estás bien. Vale, ante todo esto, ¿qué podemos hacer? Que cada vez esta bola es muy grande. Yo lo que tenía aquí anotado era organizarnos, organizarnos y organizarnos. Es decir, ya no podemos continuar restando impasibles. Necesitamos estar más y más organizados a nivel de denuncia, de que se sepa todo lo que está ocurriendo, a nivel de salir a la calle y a nivel de acción antirracista también, de acción reparadora antirracista, no de caridad, sino de trabajo codo a codo con las compañeras que están sufriendo en su piel este racismo. La sensibilización, la educación, todo esto también está bien, para el futuro, pero no es suficiente. Creo que ahora es un momento de, ¿cómo has dicho? De remangarse. Remangarse. Y ponerse a trabajar muy seriamente. Desde Unitat contra el Fascismo y el Racismo hago un llamado a que nadie quede fuera de un núcleo local organizado. Si no existe en su localidad, pues que lo organice, a que estemos en contacto, a que estemos en red y a que nos movilicemos, porque, bueno, yo al menos no puedo quedarme callada ante todo este panorama. Laura, cuando quieras. Bueno, yo creo que el contexto que hemos escuchado y el análisis que hemos escuchado es excelente y, por tanto, quizá en mi intervención lo que voy a intentar hacer es ser práctica y apoyarme en el análisis y el contexto que han proporcionado las compañeras y yo hablar un poco de qué podemos hacer al respecto, sobre todo en el contexto de la experiencia que hemos vivido en Inglaterra a raíz de lo que ocurrió este verano. Y supongo que ha acabado en los medios aquí, pero quizá la gente no se da cuenta de la escala de la tragedia que se mascaba y que se llevó a cabo en Inglaterra en el mes de julio y agosto. A raíz de una información falsa de que en la localidad de Southport se había llevado a cabo un apuñalamiento masivo por parte de una persona a cuya identidad variaba dependiendo del bulo que se quería transmitir. A veces era una persona musulmana, a veces era una persona refugiada, a veces era una persona que había llegado en patera, etcétera, etcétera. Se motivó políticamente lo que solo se pueden describir como linchamientos, como pogroms de ultraderecha hacia personas racializadas y sobre todo personas musulmanas en Inglaterra. Ahora bien, debería empezar diciendo que si la persona que llevó a cabo este apuñalamiento hubiera sido o tuviera ninguna de estas identidades, es totalmente irrelevante. Si fuera absolutamente todas y cada una de ellas, seguiría sin justificar la violencia que vimos a continuación. Y para dar a la gente un poco una idea de la escala de lo que se vivió, no estamos hablando solo de aquella noche en Southport en la que rodearon una mezquita con ladrillos intentando encerrar a la gente dentro con la intención de atacar a quien estuviera dentro y destruir la mezquita, sino también estamos hablando de en la localidad de Rotterdam, donde consiguieron acceder a un hotel de refugiados, donde hay refugiados alojados mientras se procesan sus casos, y prenderle fuego. Y la gente dentro de esos hoteles habló de cómo temían por su vida y de cómo personas que se encontraban, personas de las que recibían violencia física, ya no solo de casos aislados, sino de gente, en cientos de personas rodeando un hotel de refugiados, tanto en Rotterdam, donde consiguieron pasar, como en Bristol, donde no fue el caso, que aún así querían ejercer violencia letal contra la gente, la población migrante. También hablamos de casos aislados, que no por ello menos violentos, en las que personas hablan de que estaban dentro de su coche, personas racializadas, mujeres llevando hijab, y la gente les abría la puerta del coche, les sacaba y les era violencia hacia ellos. O en Manchester, donde vivo yo, en la que se produjo una concentración de esta ultraderecha y arrinconaron a un hombre negro y la policía se mantuvo totalmente a distancia mientras le propinaban una paliza que acabó en las redes por la violencia que eso supuso. Ahora bien, quizá el gobierno y sobre todo el gobierno laborista que tenemos de Keir Starmer estaban alarmados por esta violencia, pero eso no significa que las soluciones que ellos estaban proponiendo fueran efectivas para pararlas. Ante toda esta violencia, efectivamente lo que hicieron fue comprar el discurso de la gente que estaba ejerciendo esta violencia y hablar de que, vale, la gente que estaba llevando a cabo estos linchamientos
tendrían sus motivos, tendrían sus preocupaciones, les preocupa la inmigración, pero el problema era que lo estaban expresando de una manera violenta, de una manera que no era legal. Y ante esta violencia lo que el gobierno propuso fue meter a la policía de por medio e intentar por la vía legal frenar esto. Y ellos dicen que funcionó. Hablan de, bueno, hubo unos 900 personas arrestadas, de las cuales unas 200 están ya en la cárcel, el sistema judicial se puso a tope para intentar que esta gente entrara y recibiera condena lo antes posible, y según ellos eso ha sido lo que ha frenado el avance de la ultraderecha en Inglaterra. Ahora bien, yo no sé qué periódicos están leyendo o qué están entendiendo de esta situación, porque yo lo que quiero expresar en esta situación es que esa medida no ha funcionado ni va a funcionar, y que nosotros como socialistas revolucionarias y como personas que defendemos la idea del Frente Unitario sabemos muy bien que no tiene ningún sentido intentar atacar la ultraderecha o el fascismo de esa manera. Ahora bien, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la realidad? ¿Y qué es lo que verdaderamente vimos en la primera semana de agosto? Vimos movilizaciones masivas de la población que verdaderamente les metió el miedo en el cuerpo a esta gente de ultraderecha. Vimos como, por ejemplo, en la zona de Waltham Forest, en las afueras de Londres, 10.000 personas se movilizaron en cuestión de 24 horas y rodearon a un total de, me parece que eran de entre 1 y 5 fascistas, que se presentaron y tuvieron que ser escoltados por la policía para conseguir salir de la propia manifestación que ellos mismos habían convocado. Dijeron, después de estos disturbios, estamos tan envalentonados que el miércoles de la semana siguiente vamos a poner en un mapa todos los sitios que podemos relacionar con refugiados y atacarlos, tanto sitios de abogados donde se llevan casos de inmigración como hoteles de refugiados. Estaban en un mapa las zonas donde se iba a derramar sangre. Y tras esta llamada de la unidad fue la presión de la gente, que la gente se presentó allí en cuerpo, lo que consiguió que tuvieran que ser escoltados por la policía porque fueron incapaces de llevar a cabo la violencia que querían llevar a cabo. Entre ellas, en Bristol, por ejemplo, cuando se les frenó literalmente a pulso que entraran en el hotel de refugiados. Ahora bien, el periódico y el gobierno, de hecho, apuntó esto como si fuera algo milagroso, como si de repente se hubiera encendido un chip en la cabeza de la gente y los antirracistas, de repente, de la noche a la mañana, se habían multiplicado y ahí estaban totalmente organizados de manera espontánea. Lo que nosotros entendemos es que este proceso no es automático, que es absolutamente necesario y que es factible, pero que tenemos que luchar por ello. Y la propuesta que ponemos sobre la mesa, como miembros de partidos revolucionarios, pero sobre todo miembros del Frente Unitario, es lo que voy a referirme como el escudo y la espada. Entonces, ¿por qué insistimos tanto en un Frente Unitario? ¿Por qué hablamos tanto de que hay que movilizarse, que hay que organizarse? Entendemos que el Frente Unitario tiene que ser un escudo contra la mayor amenaza que percibimos en la sociedad, que es el fascismo. Y no es una coincidencia que todo esto esté sucediendo en torno a la figura de Tommy Robinson. No sé si conocéis el nombre, se dice mucho. Tommy Robinson es un nazi. Es un nazi convencido ideológicamente y que lleva años intentando crear un ejército en las calles que lleve a cabo sus ideologías nazis. Entonces nosotros entendemos el fascismo no solo como una ideología ultrarracista, que lo es, no solo como una ideología ultrahomófoba, que lo es, no solo como una ideología horrible en todos los aspectos, negacionista, que lo es, sino entendemos el fascismo como algo muy concreto, caracterizado no solo por tener este ejército en las calles, este movimiento masivo que intenta crear en las calles, sino también teniendo un ala que quiere a toda costa entrar en el Parlamento, quiere presentar esta imagen respetable, pero sin embargo teniendo las mismas ideas de ultraderecha fascista, de decir el problema son los inmigrantes, estos son los que crean los problemas de los que la gente se queja. Y estamos muy pendientes, por ejemplo, de que esa ala de las calles del fascismo que hemos visto en Inglaterra, representada por Tommy Robinson, no se arrime mucho a la ultraderecha que por primera vez tenemos en el Parlamento británico de Reform UK, que es la figura de Nigel Farage, que es el hombre que vendió el Brexit a base de racismo, diciendo no queremos que venga gente aquí motivada por nuestra maravillosa economía y se intente ganar la vida. No queremos que se produzca esa alianza
porque el fascismo busca crear una alianza entre el Parlamento y la calle para ya completamente llevar a cabo su ideología fascista. Ahora bien, entendemos el fascismo también como una ideología contrarrevolucionaria. El fascismo no surge un poco así de la nada, no es porque la gente se vuelve horrible en todos los sentidos, que también, sino que vemos que es una respuesta en un momento de crisis, en un momento de mucha polarización social, es una reacción que surge fundamentalmente de las clases medias, de los pequeños empresarios, que miran alrededor y no les cuadra, porque les han vendido el tema de que si trabajas duro, de si tienes una empresa que te va a ir muy bien, y a la vez no les va bien y tampoco son trabajadores que puedan formar solidaridad con otros, puedan organizarse, puedan luchar por mejorar sus condiciones, y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a crear este movimiento contrarrevolucionario un poco para que se nos dé lo que creemos que merecemos. El fascismo no se queda así. Acaba creando un movimiento de masa entre los que puede estar gente de clase trabajadora a la que se les vende este sueño de que hay culpables fáciles, de que se pueden mejorar las condiciones de vida ocupando a otras personas, y por tanto pues el fascismo moderno, por ejemplo, ahora presenta pues lo que llamamos dos máscaras, ¿no? Está la máscara de que son gente respetable, que se puede hablar con ellos, que se puede dialogar, y por otra parte está la máscara de que son gente revolucionaria, de que van contra el sistema, de si escuchas su discurso, pues hablan de la globalización, de los problemas que eso conviene, pero siempre desde las posturas más reaccionarias y más defensoras del sistema, porque fundamentalmente lo que el fascismo está queriendo hacer es acabar con todo tipo de organización obrera, todo tipo de izquierda, y diluir la lucha de clases para convertirlo pues, en la mayor expresión del capitalismo salvaje, en la que pues, ni hay sindicatos, ni hay organización de los trabajadores, ni ningún tipo de lucha contra las opresiones. Entonces, ante esta situación, ¿por qué defendemos esta manera de luchar y por qué creemos que funciona? Pues la teoría del Frente Unitario viene de Trotsky, el revolucionario ruso Trotsky, y en nuestra tradición ha sido un poco modificada para aplicarla a distintas luchas sociales a través de Tony Cliff, y defendemos ciertas estrategias que creemos que ayudan a movilizar a gran número de gente y pararle los pies al fascismo, al que vemos como un enemigo único, identificable y sobre todo urgente de parar. Entonces, la primera de las lecciones y estrategias de las que Stand Racism, que es la organización hermana de Unidad contra el Fascismo y Racismo en Inglaterra, lleva a cabo, es la de desenmascarar al fascismo. O sea, a un nazi hay que llamarle nazi. No vale con decir que, bueno, tiene sus cosas de ultraderecha, pero en el fondo pues es esto o lo otro. Tommy Robinson es un nazi y literalmente en cada una de sus campañas, cuando intentó entrar en el Parlamento Europeo, intentó entrar en gobiernos locales, este hombre acabó llorando en una pantalla de televisión cuando le llamábamos Tommy el del 2%, porque ganó un 2% de los votos nada más, pero lloraba porque decía que no podía ir a ningún sitio a hacer ningún meeting porque en cualquier sitio al que iban le llamaban nazi. ¡Ole! O sea, eso para empezar es lo que queremos. Luego también, por otra parte, entendemos el fascismo como un riesgo tan grande que es que no vale con darles ningún tipo de plataforma, ningún tipo de escenario. O sea, el fascismo, si puede mostrar sus ideas, hay que frenar que sea capaz de decir estas cosas y no puede salir en programas de la tele. O sea, esto de El Hormiguero, pues ahora vamos a traer a no sé quién porque resulta que es entretenido. No pueden ni poder hablar en el espacio público. Luego también entendemos que en los entornos liberales, socialdemócratas, lejos de ver al fascismo como la amenaza que es, a veces lo van a ver simplemente como algo conveniente en lo que apoyarse cuando la izquierda se pone muy confiada. Y entonces, ante la duda de tener que escoger entre una revolución o una huelga que tenga éxito, van a preferir el fascismo, porque al final es el mismo sistema que ellos quieren. Entonces, tampoco miramos al centro de la política como manera de decir, bueno, pues mira, con estos que son un poco menos. No, entendemos que el fascismo se combate desde una postura muchísimo más radical y combativa que la que tiene el centro liberal. Y, por tanto, priorizamos los movimientos en la calle, sociales, de muchísima gente antes que las elecciones. Lo que pasó en Francia, por ejemplo, del Frente Popular que se presentó a las elecciones, es importante, es interesante, pero nosotros creemos que lo que verdaderamente les mete el miedo en el cuerpo a los fascistas es que cuando ellos se presentan en la calle van a tener a 20.000 personas gritándoles en la cara
o bueno, dándoles codazos para que se vayan del espacio público. Y por eso nos organizamos a nivel de movimientos masivos. Luego también, ya para terminar, entendemos que el fascismo, luchar contra el fascismo está dentro de los intereses de la clase trabajadora y, por tanto, buscamos que la clase trabajadora sea la que se involucre en la lucha contra el fascismo. Así que a nosotros nos interesa hablar con sindicatos, nos interesa hablar con gente de clase trabajadora, no necesariamente con políticos que ya no tienen nada que ver con la clase de la que pueden provenir. Y al mismo tiempo decimos que no vale solo con hablar de políticas económicas y decir, bueno, si te metes en el fascismo porque hay una crisis económica, pues resolvamos la crisis económica. No. Para luchar contra el fascismo también hay que tomarse en serio cuestiones como el racismo, la homofobia, la opresión en general, y así conseguir que no solo económicamente, sino ideológicamente la gente de clase obrera vea que el fascismo no es una alternativa. Y luego, para ya terminar, que es la lógica que lo conlleva todo, no podemos hacer esto como un partido revolucionario de los miembros que seamos. Al final, somos 1000 personas, eso no sirve de nada. Tenemos que unirnos, crear un frente unitario que tenga objetivos claros, entre ellos, pues, acabar con el fascismo, acabar con el racismo y conseguir crear esa unidad entre la gente de clase trabajadora. Pero dentro de esa unidad, que puede ser el escudo contra el fascismo, tú puedes seguir siendo la espada del Partido Revolucionario, que ya no solo dice vamos a parar el fascismo, sino que dice ahora vamos con todo y vamos a acabar con no solo el fascismo de ahora, sino el sistema que crea la necesidad para que haya un movimiento fascista. Y es por eso que así nos organizamos. Y de momento, pues no nos va tan mal. Luego hablamos un poco de cómo ha acabado el movimiento de Stand Up to Racism, pero no es ningún milagro, es simplemente que nos hemos organizado. No, pero está bien. Bueno, abrimos el turno de palabras. Levantar la mano. Si hay alguien en el ordenador, por favor, avisarme, porque desde aquí no lo acabo de ver bien. Entonces, a ver, ¿quién es el guapo o la guapa? Jesús. A ver, quería comentar dos temas. Uno, últimamente estoy hablando con gente conocida y es el tema de la esclavitud. La esclavitud se abolió en el siglo XIX. En Sevilla llegó a haber un 15% de población negra. Muchos de ellos murieron durante la peste, que se llevó por delante a casi el 50% de la población, la mayoría pobre. A otros los engañaron cuando se abolió la esclavitud diciendo que se fueran a Cuba, donde había futuro, y en Cuba los volvieron a esclavizar. Y otros muchos se quedaron y se fueron reproduciéndose con gente del lugar y sus rasgos muchos los tenemos. Es increíble lo de la esclavitud, mucha gente no lo conoce. Había esclavos que se escapaban y se iban a otras ciudades, si los cogían en cuanto se escapaban. Esto hablando con alguien que está consultando archivos históricos de la zona de la provincia de Huelva, de la Sierra de Huelva, y está encontrándose todo esto, ¿no?, en los archivos históricos. Si un esclavo se escapaba, pues lanzaban una alerta, si lo cogían, le ponían con un hierro incandescente en la frente, que era un esclavo escapado. Los que más esclavos tenían en la zona eran los curas. Si un dueño de un esclavo violaba a una esclava, los niños de ese dueño esclavo eran esclavos y los vendían, separaba de la madre. Todo eso pasaba hasta el siglo XIX. Marx habla, ¿no?, de la acumulación primitiva de capital con el colonialismo, con la esclavitud. Se ha dicho aquí, no hay razas en el Homo sapiens, obviamente. Desde un punto de vista biológico, por ejemplo, hay razas en la especie de perro. Y se ve claramente un caniche y un gran danés. Esos son razas. Esa diferencia morfológica es raza. En el ser humano, biológicamente, es obvio que no hay razas. Entonces es un invento para justificar todo la esclavitud y todo lo que viene después. Y el otro tema que quería hablar es que, vale, el discurso de la ultraderecha está ganando apoyo social, el racismo institucional está creciendo, pero cuando el sistema nos ataca a la gente trabajadora masivamente, ya sea directa
en los centros de trabajo que hablábamos antes o indirectamente a través, por ejemplo, de eventos meteorológicos extremos. Se rompe todo eso. Ahora mismo en Valencia hay miles de personas, entre las que están personas racializadas y personas inmigrantes, luchando mano a mano contra las consecuencias de la guerra. Entonces, no creo que tengamos que ser tan pesimistas, ¿eh? Porque hay momentos en los que ese trabajo que va haciendo la ultraderecha todos los días en los medios de comunicación se rompe masivamente. Entonces, veamos también cómo la gente trabajadora construimos lazos de empatía, solidaridad de clase y rompemos con todo eso muchas veces. Ahora mismo está pasando en Valencia y es espectacular lo que está pasando. Muchos ejemplos de familias inmigrantes, por ejemplo, que vienen de Siria y que tienen, no sé, saben hacerlo, no sé si está en su cultura. Han salido, también hay gente que ha hecho paellas, gente que ha nacido en Valencia que ha hecho paellas en la calle, pero estas familias saben cocinar con leña y están cocinando en la calle con leña y repartiendo la comida a todos sus vecinos. Entonces, no seamos tan pesimistas. Creo que hay muchas posibilidades de contrarrestar el discurso de la ultraderecha. La compañera creo que lo ha explicado perfectamente lo que ha pasado en Reino Unido. Vale. ¿Quién más quiere hablar? Ay, ay, ay. Bueno. ¿Lo sabe? Yo te puedo preguntar, Espera, primero Rubén. No pasa nada. No. Sí, no, yo, bueno, puntualizar unas cosas. Yo, quizá lo que, como me dijo la compañera sobre lo que pasó en Gran Bretaña y cómo se le hizo frente a esa violencia racista, ¿no? Fue ejemplar, hasta tal punto que incluso aquí, claro, lo recogieron los medios, pero claro, les costó atribuirlo a lo que era la organización. Aquí se decía que era la espontaneidad del pueblo británico, ¿no? De la sociedad británica, que de repente son muy antirracistas por naturaleza. Y no, tiene que ver con esa organización. Ahí se decía que era el Black Bloc. El Black Bloc sí, había gente que salió Black Bloc, pero no, la mayoría fueron gracias a organizaciones como Stand Up to Racism, Pie contra el Racismo. Y hasta el punto que incluso aquí grupos de izquierda con los que yo me hablo, pues lo retuiteaban, el canal de Stand Up to Racism, aquí. Y yo decía, venga, pues vamos, tenemos a un CFR aquí en Cataluña, tenemos en Asturias contra el fascismo y el racismo, y también Unidad contra el fascismo y el racismo en Andalucía, ¿no? Y lo que hacían estos compañeros, que son muy válidos en otras luchas, o sea, lo cortés no quita lo valiente. Lo que decían era, no, sí, luchemos contra todas las opresiones. No, hombre, por supuesto lo luchemos contra todas las opresiones, pero es que no hace falta una lucha concreta. Esto es una lucha concreta y hay que insistir en eso, en que para construir un movimiento unitario no podemos estar dispersándonos en todo. Sí, como un partido revolucionario podemos hacer eso, porque somos la espada o queremos ser la espada, ¿no? Pero para el escudo hace falta un escudo concreto, creo, por utilizar un signo. Y solo eso. A ver. Tamara. no, se me va cuando yo estoy en un momento que se me dan las preguntas. Ay, Mi preocupación, a mí me gusta escuchar a todo el mundo. Porque se cree, ¿por qué cala tanto el discurso de la derecha? Y cala, porque yo me las tengo, claro, yo me muevo en el ambiente que me muevo.
Y raro es que me siente en la mesa o y no me tenga que discutir o callar y decir me voy porque no aguanto, no aguanto. ¿Por qué cala? ¿Por qué cala tanto? Porque como tú has dicho bien, los que ya están mentalizados no hay problema. Se trata de los que no están, de los que creen todavía que pueden ir, si no en el avión, en un tren de primera en vez de en un tren, en un vagón. Sí, se ha de trabajar con más inteligencia, con más, que no quiero decir, no sé, tenerme en cuenta lo que, el don de la palabra no es lo mío, que no se trabaje con eso, pero que se ha de trabajar con inteligencia en cuanto tienes un enemigo tal. Y a mí no me gusta despreciar al enemigo, porque creo que es una forma de perder la guerra. Al enemigo se le tiene que afrontar como enemigo y con toda la artillería que uno pueda tener. Y para eso hay que conocerlo muy bien. Y tener la misma fuerza, si no la misma fuerza para poderlo combatir. No sé, yo lo que me da, o sea, lo que me indigna muchísimo es eso, que no me vale que me critiques a mí porque lleve un pañuelo rojo. No, se tiene que poder conocerlo para que yo cambie de pañuelo. No sé, Juan Antonio. Otro he empezado ahora. No. Bueno, yo voy a explicar un poco cómo estamos haciendo CFR en Andalucía, que se limita, se limita por ahora, a Sevilla y Cámara. En Sevilla tenemos una plataforma contra ¿cómo es? Las agresiones. Eso. Y la hemos implementado varias veces y ha sido un éxito. Pero ahora mismo, bueno, y también lo hicimos en el 15M, que paramos un movimiento de extrema derecha en San Juan de Alfarache, que es uno de los pueblos más grandes de la zona de la Gracia. Y entonces fue un éxito porque aprovechando el 15M fuimos a fastidiarle los mítines a esta entonces. No me acuerdo qué chiringuitos se inventaron ese año, pero lo paramos y ahora están desaparecidos. Bueno, ahora está vos, pero ese intento en ese tiempo. Y entonces, pues, ahora mismo CFR está en Cama, que es una ciudad dormitorio, nunca me había dicho, el nombre es espectacular, Cama. Ciudad dormitorio, es que. Y entonces ahí, el triunfo es que con las pocas cosas que hemos hecho, el Vox ha perdido un concejal. Y lo guay es que a mí me gusta mucho porque lo comenzamos, bueno, desde aquí, pero en Cámara, hasta hace un año así, pues estábamos tres militantes, tres activistas. Esto de que hablamos muchas cosas teóricas, mucho bueno. Y desde hace unos meses, pues hay dos mujeres, dos vecinas, una camionera y una boliviana, inmigrante. Entonces, las dos dicen lo mismo. Dice, cuando ya somos 6 personas, entonces pues pegamos carteles, hacemos videoforos, y cuando los fascistas intentaron mancillar un monumento memorialista en San Juan, cuando nos dimos cuenta que una de las fascistas era de Cama, le pusimos un nombre y dijimos, esta fascista vive en Cama, fascismo nunca más, por la memoria histórica. Y entonces a su cuenta de Facebook llegaron un montón de mensajes defendiendo la memoria histórica. O sea, es lo que dice la compañera, hay que señalar, dice, tú eres una fascista.
Entonces, con eso, y después también hubo una manifestación por sanidad en cama, porque nos están cerrando, bueno, la Marea Blanca, Andalucía, con el que dio el gobierno del PP, con apoyo de Vox. Bueno, pues nos dimos cuenta de que Vox formamos parte de los que, no de los que renuncian, sino que de los que apoyaron. Y entonces, pues fuimos con pancarta por la sanidad pública y con ese, de que estáis, vos, este colero anticultural. Lo vio el concejal del PP, uno de los rojos, el que queda, porque el otro conseguimos echar. Llamó a la Policía Nacional, la Policía Nacional, vio el cartel y dice, siga. Bueno, pues durante todo el recorrido hasta el final, gente llegando a este mismo sitio. Estaba mi compañero y yo, bueno, pues termino. Desde el inicio de la mani hasta el final, gente del pueblo dándonos las gracias por formar el grupo antifascista que es UCCR. O sea que, sí, ya termino. Y que la gente está con nosotros. Paco. Sí, bueno. Aquí que la pregunta que hacía la compañera hace un momento, ¿por qué cala el discurso de la extrema derecha? Esto que me quite esto, que me estoy viendo 2 veces y me estoy guiando. Sí. ¿Por qué cala el discurso de la extrema derecha? Básicamente tenemos la idea de soluciones fáciles a problemas que son muy difíciles. Soluciones fáciles que todos sabemos que son falsas, pero fáciles, no hay de entender. No, esto, ¿de qué culpa? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay desigualdad social? ¿Por qué los salarios son bajos? ¿Por qué hay explotación? Es que están viniendo de afuera y te están quitando tu trabajo. Tonterías. Esto es una cosa mucho más sencilla de entender, que no mira las relaciones de poder en el capitalismo, el tema de la desigualdad en cuestión de conflictos de intereses, todo el tema, vamos, toda la dinámica que en la economía no es mucho más fácil decir, es culpa de este que te está quitando el trabajo, y así pues de paso, si podemos enfrentar pobres contra pobres, pues no se dan cuenta de quién es el enemigo. Pero ¿qué debemos hacer? Primero señalar la falsedad de todas estas cosas. Aquí en la charla que hemos tenido antes hemos hablado también de todo el tema de la emergencia climática, que también está viendo mucho, la extrema derecha se está metiendo mucho en este tema, con el negacionismo climático también, ¿no? ¿Por qué están pasando cosas como los temporales de Valencia? Bueno, es que aquí esto es una cosa muy difícil, sistemas climáticos que cambian, el balance de los gases en la atmósfera, el cambio de las corrientes. No, esto está que tienen una máquina allá los malvados masones, que cuando quieren, mira, vamos a hacer un temporal aquí, pum, le llegan y pum, nos puede parecer estúpido, pero hay gente que se lo cree. ¿Por qué? Porque es fácil, es una solución sencilla a un problema que es mucho más complicado. Lo que debemos hacer es, primero, denunciar esto. Si algo parece un timo, muy probablemente sea un timo. O sea, es lo mismo que el tipo que te dice, oye, si tú compras esto te vas a hacer rico antes de fin de año, hace pinta de estafa, pues en esto lo mismo. Oye, que esto es muy fácil, que la culpa quieres estafar, ¿no? Básicamente todos los grandes agitadores de la extrema derecha que tenemos ahora, tenemos ahí gente como la Luis Pérez, gente como el otro, ¿cómo se llama este? Esto es claro, tipos como el programa este famoso de Iker Jiménez, que empezó hablando de fantasmas y apariciones y ahora está hablando de cosas nazis cada día. En fin, ¿qué es eso?
Gracias. David. Sí, recuperando el tema este de soluciones fáciles a problemas complicados, pero también enlazando con una cosa que decía Jesús en la sesión sobre ecologismo y crisis climática, que hace unos años el tema ecológico parece muy complicado, pero son los súper ricos y su gasto enorme. Y podemos dar la vuelta al tema del fascismo, porque muchas veces en la izquierda se convierte en una cosa súper complicada, porque es el sistema, porque esto, porque hay que montar huelgas generales, pues ojalá. Hay que tener discursos súper complicados en teoría, y de hecho hay todo esto, pero también hay una solución muy sencilla. El fascismo y el racismo nos amenazan a todos y todas, podemos unirnos y combatirlos, pararlos, que no se manifiesten, que no salgan en la tele, que repartimos material muy esencial. Mira, estos nos atacan, quieren atacar las pensiones, los salarios, la salud y nuestras vecinos y vecinas racializadas. Entonces tenemos que hacer el frente. Y típicamente la izquierda radical no es capaz de hacer una cosa así de sencilla, porque primero la gente tiene que firmar nuestro programa y después vamos a hacer esto y el otro y el otro. Y bueno, ya llegaremos hasta el fascismo, pero ya será tarde. Y entonces, de aquí, en esta pequeña sala, tenemos gente que ha impulsado la lucha unitaria en Asturias, que es una cosa pequeña, pero existe en Asturias y no existe, por ejemplo, en Madrid ahora mismo, que yo sepa. La gente que impulsó la lucha unitaria en Sevilla, que de nuevo es pequeña, pero existe, y nuestro grupo que tuvo un papel en empezar UCPR en Cataluña, y evidentemente porque ha sido relativamente un éxito, abarca mucha más gente, como la idea antes, que es la activista clave desde el inicio. Pero en términos de grupos como tal, que apuestan por la lucha unitaria, hay muchos individuos muy valiosos en muchos partidos, pero como organizaciones que realmente apuestan por eso, no hay tantos, y de la izquierda radical, poquísimas. O sea, en general, la solución al fascismo es básicamente nuestro programa. Y punto. Y es que no están impulsando la lucha unitaria. Por eso, nuestro grupo pequeño tiene un papel súper exagerado. O sea que de grupos locales de unidad contra el fascismo en Cataluña, hay 4 o 5 donde la persona clave en empezarlo ha sido la persona de nuestro grupo. Y somos un grupo minúsculo. Entonces, volviendo a lo que decía Laura, y todo respecto a toda nuestra gente, que de hecho, aquí lo que decía Laura del escudo y la espada en términos de intentar plantear alternativas al sistema, pero incluso la espada al tema de plantear, hagamos las llamadas y ofrecemos algo, juntamos 3, 4 y empezamos un grupo y así vamos creciendo. Y esto no es fácil, ya sabemos que la gente que estamos en UCPR que cuesta. Entonces debe costar mucho más si estás en un grupo político que no apoya esta estrategia. Un grupo político que no quiere trabajar por la lucha unitaria. Entonces, si lo que quieres hacer es impulsar esta solución muy fácil frente al fascismo y el racismo, que es unámonos. Si quieres impulsar esto, nunca será fácil, pero es más fácil o menos duro si estás en un grupo que apoya este tipo de política. Un grupo que puede explicar por qué hace falta la lucha unitaria. Y esto porque, y acabo con esto, que esta mañana estaba en Alemania, 10 minutos en un congreso en Alemania, y no es casualidad, la compañera que está organizando ese acto en Leipzig es compañera de nuestro grupo hermano en Alemania, impulsando lucha unitaria en Alemania. El compañero de Grecia que intervino a Petros es compañero nuestro, etcétera, etcétera. Entonces somos una corriente y un grupo aquí en el Estado superior que impulsa la lucha unitaria contra el fascismo y racismo. Tristemente, gran parte de la izquierda no lo hace. Ojalá hiciera. Mientras tanto, si estás de acuerdo con esto, pues ya sabes dónde lo encontramos. En casa de escuchar. Que no sé. A ver, ¿hay más intervenciones? ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Quiere hacer algo? Yo quería comentar. Dicho Andy. Llevo un ratito pidiendo. Yo quería comentar un poco la experiencia de Aranjuez. Yo creo que el problema ha sido el siguiente. Cuando empezaron a surgir los grupos y a tener una cierta relevancia en la extrema derecha,
la mayor parte de la gente de izquierdas, por lo menos en el entorno en el que yo me muevo, decían, estos son cuatro locos, no van a tener ninguna relevancia, no van a crecer, vamos a dejarlos hablar, porque ellos mismos se van a hundir, ¿no? Etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, el problema que hay es que cuando ellos empezaron a ser masivos y a crecer, empezaron a tener, no tener programa, pero a hablar. Entonces ahora tú vas en el metro, en los centros de salud, etcétera, etcétera, y siempre hay algún vocero de Vox diciendo la sanidad está fatal, los inmigrantes tienen la culpa, o sea, diciéndolo a voz en grito. Mientras que, por ejemplo, la izquierda, sobre todo la izquierda reformista, pero también la izquierda radical, ha dejado de expresarse en la calle. O sea, no escuchan, puede ir un tío despotricando en el metro contra un inmigrante y no hay nadie que levante la voz, que diga, oye, pasa esto, estás faltando el respeto a esta persona, etcétera, etcétera, sin grandes historias revolucionarias, con un mensaje sencillo, y no existe. En Aranjuez, por ejemplo, pasó que cuando sacaron los primeros 2 concejales Vox, coincidió con una exposición de comisiones obreras de 30 años de comisiones obreras de Aranjuez y tal, y hay fotos de los dirigentes de comisiones con las 2 concejalas de Vox. O sea, que eso te estoy hablando hace igual 6 o 7 años. Y entonces yo creo que el problema es ese. El problema es que no es que calan en la gente porque hablan con la gente. Y el problema de la izquierda es que piensa que se soluciona todo contratando una empresa que le coloca los carteles durante la campaña electoral y no tiene ninguna relación con la gente de la calle. Gracias, Joan. Pues si no hay más aportaciones, daría paso otra vez a las y los ponentes, todos ya multiplicados. Les daría como 5 o 6 minutos para hacer sus conclusiones, si quieren aportar alguna cosa más. O, además, pues Sheikh, cuando quieras. Muchas gracias, compañera. Pues sí, la verdad que hay poco que aportar en todo lo que han dicho las demás compañeras. Sí que es verdad que es mucho más ordenado y tal. Simplemente, ¿no? Por lo que he ido oyendo y ahora también como que me gustaría añadir un poco, tal vez, posibles soluciones. Que la otra vez me preguntaban, ¿tú eres optimista o eres pesimista, ¿no? Y yo decía, yo la verdad no lo sé, ¿no? Hasta qué punto soy optimista o pesimista, pero la situación está como que estoy malherido, tirado en una carretera, viene un tráiler a toda velocidad que me va a pasar por encima. Y es un poco que decido, ¿no? Y quedarme tumbado a que me pase por encima no es una opción en ese sentido. Desde luego reforzar lo que decía la compañera, ¿no? Con todo el tema de la necropolítica. Es una barbaridad y es una brutalidad, ¿no? Cuando hablamos a nivel de migración y que muchas veces se nos habla de vías legales, por eso apelaba a la necesidad, ¿no? De adquirir una conciencia antirracista, porque muchas veces caemos en comprar discursos que al final benefician y blanquean, como bien decís, a la extrema derecha y a discursos que atentan contra la vida y atentan contra todo lo que defendemos en general. Se habla de vías seguras, que el problema está en el origen. Desde muchos movimientos antirracistas señalamos que eso es erróneo, que el problema está aquí y también en el origen. ¿No? Porque no es que ahí todo mal y por eso la gente viene, no, es que aquí pasan cosas, es que nuestros gobiernos tienen acciones, provocan guerras, ¿no? Hay acciones que provocan muchas veces que ahí también pasen cosas, ¿no? Como no hay mucho tiempo, apelar también para aclarar todo el tema, ¿no? De las vías legales y seguras, y es como, joder, ¿no? Apostemos por la libertad de movimiento, porque al final, si hablamos de legal, de seguro, el marco siempre vuelve a ser el mismo y muchas veces se nos olvida, ¿no? Que la imagen o el estereotipo, prototipo, ¿no? De cuando hablamos de esta problemática, cuando hablamos en torno a cómo se explota la migración, ¿no? Y cómo se usa eso para incendiar, para generar odio, etcétera, es que muchas de estas gentes que vienen en vías a las que llamamos no legales o no seguras, ya ha explotado todo lo que son las vías legales. Casi todas estas personas han pedido un visado, han intentado hacer bien, han hecho todos los trámites con todo lo que eso implica. Y, por ejemplo, en casos como Senegal, que es lo que más, por ejemplo, yo ahora conozco, muchas veces en los consulados de los países occidentales te va a poner que si ni siquiera cumpliendo los requisitos se te garantiza un visado. Por lo tanto, aquí eso no pasa. Tú aquí cumples con los requisitos de algo, se te garantiza. Allí no. Imagínate, de acuerdo, me deniegan el visado, mi pasaporte ya no vale. Es que ya no puedo obtener otro.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Pero es que el dinero que yo he invertido, ¿quién se lo está quedando? Se lo están quedando las instituciones correspondientes, tanto de aquí como de allí. No, eso que llamábamos el sur global, ahora países de la periferia, países de la semiperiferia, países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, esa es al final la realidad, que muchas veces no acabamos de identificar bien los problemas porque eso es lo que interesa, que no identifiquemos los problemas. Y desde luego que en cuanto a lucha antirracista se hace mucho y como bien dice la compañera es importante hablar de la infancia migrante, a lo que bien llaman menas, ¿no? Que se les llama menores, se ponen el énfasis que son extranjeros para vulnerar sus derechos. Y ahí es donde vemos toda la implicación de racismo institucional. Yo la verdad que he sido traductor en juzgados, he sido educador social y es una barbaridad, es una brutalidad. Y concretamente con lo que comentaba, con niños de Gambia, al principio eran solo niños de Gambia. Ahora es todo lo que es África Occidental, que no hablamos de África subsahariana porque es una forma vaga y barata de decir, ah, sí, los negros de África, ¿no? Pero al final son gente de África occidental, mayoritariamente, Senegal, Mali, Burkina Faso, Ghana, etcétera, etcétera, etcétera. Empezaron con Gambia, como bien dice, pero es que ahora es así, la Policía Nacional entra a los locales y retira pasaportes con todas las implicaciones que eso tiene a nivel principalmente de documentación, que es lo que estos jóvenes necesitan para poder ir a buscar un trabajo, etcétera, 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 ¿no? Muchas veces, desde luego, el racismo lo que hace es criminalizarlos, animalizarlos. ¿Para qué? Para evitar que la sociedad pueda empatizar. Y esto yo lo he vivido, gente que se siente con los derechos y la necesidad y las ganas de decirte, anda, que esto lo pago yo. ¿Y qué pasa con esta persona que también casualmente es negra y paga impuestos? Igual necesita que estos chicos tengan también, ¿no?, recursos. Se habla de los menores, menas, ¿no?, que si delincuencia, criminalización, pero nadie ve la otra parte. Por eso decía, ¿no?, lo de que hablamos de diversidad en Barcelona, pero no vemos la desigualdad. Y es importante que cada vez que hablemos de desigualdad, de diversidad, pongamos el foco en la desigualdad. Muchos de estos menores consumen y snifan pegamento porque así pueden estar 3 días sin comer, ¿no? Y como muy acertadamente ha dicho la compañera, algunas imagina, ¿no? Y yo voy con menores, con adolescentes, les digo, ¿cuántos años tenéis? 14, 13. Ahora mismo llegar a casa y decirle a vuestros padres, chao, me piro. No quiero saber nada de vosotros, no me mantengáis, no nada. Y efectivamente no pasa con niños españoles porque al final son considerados de aquí, son considerados ciudadanos, ¿no? Y antes me parecía muy lógica la pregunta de la señora que decía, es que no entiendo cómo se pueden adquirir a esto, porque al final van hacia lo sentimental, hacia lo visceral, hacia lo emocional, sobre todo en un contexto de redes. Y desde luego que claro que la inmigración ha aumentado, etcétera, etcétera, pero hace 30 años no existía la hiperdifusión de noticias. Y mucho menos hablemos de la hiperdifusión de noticias falsas, ¿no? En ese sentido, entonces, hacen mucho. Y claro, con titulares que atentan, que van concretamente a lo emocional, a lo que te haga saltar, a lo que te haga sentir mal. Y bien se ha dicho aquí, pero este sistema o las élites de este sistema capitalista, siempre que lo han necesitado, han tirado del fascismo, han permitido que el fascismo avanzara. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Lo habéis dicho a la perfección, ¿no? Se les ha ido dando espacio, se ha ido haciendo ver como que no pasaba nada y ahora están en un terreno que, por lo menos, ¿no?, en el terreno digital, nos han comido la tostada desde hace siglos. Tú intentas hablar con jóvenes y te van a hablar constantemente de feminazis, de venga, va, de que por eso decía, ¿no?, que nos dicen que lloramos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí que es verdad que, joder, vamos demasiado tarde y al final, cuando hablamos de las relaciones de poder, de todo esto que comentamos y vemos, por ejemplo, el caso de Palestina, ¿no? Desde luego, o sea, el nuevo nazismo es el sionismo y tenemos a todos nuestros gobiernos dando apoyo sin dudarlo, porque en el pasado hicieron lo mismo que está haciendo hoy Israel, que es invadir un territorio que no es suyo, aniquilar, someter a esa gente, ¿no?, para al final terminar haciendo lo que consideran. En cuanto a soluciones, sí que es verdad. Yo decía, ¿no?, yo milito en la CENACAT, Comunidad Negroafricana Afrodescendiente, estoy en Sorracismo, se han conseguido cosas y estoy muy de acuerdo que hace falta organización, pero para esa organización hay que apelar constantemente, digamos, a la conciencia, saber, ¿no? Y claro que sí, yo siempre esto lo digo, ¿no? Al final el problema, ¿no?, de mi madre cuando yo tenía 6 años era el mismo problema que el del David
¿no? Cuando teníamos 6 años los dos, y es que nuestras madres limpiaban pisos y limpiaban casas, ¿no? Y por lo tanto, claro que sí. Sí que es verdad que incluso desde el colonialismo, desde la colonización, a las clases populares se les lavaba el cerebro y se les intentaba meter en la cabeza que eran razas superiores, claro, hay que generar este efecto de rechazo, de odio, ¿no? Hay que apelar al miedo constantemente, y esto no es nada nuevo. En el documental de Tiger Nut también te sale cómo en la actualidad, desde, digamos, el neocolonialismo, las multinacionales con la chufa valenciana, cómo intentan traer a unos agricultores y les mienten y les encierran en un hotel. Les dicen que si les ven los valencianos van a tener problemas. Entonces, yo creo que sí, desde luego, ¿no? Que la lucha es unitaria, que hay que apostar por la lucha unitaria para llegar a esa lucha unitaria, porque aquí la persona que os habla, Sheikh Abdul Jader, se considera súper antifascista, he hecho acciones, he militado en lugares antifascistas, pero la experiencia también me ha dicho durante mucho tiempo que mucha gente a la que ahora se le llama racializada no se ha sentido interpelada. Evidentemente, problemas de justicia social sufrimos todas. Hay problemas en la vivienda, desde luego. Pero aquí incluso no hace falta hablar de inmigrantes. Hay personas que llevan hijab, que son musulmanas, que son catalanas, que sus padres lo son, que sus abuelos a lo mejor lo son, que tienen un buen trabajo, que tienen sueldo de funcionarias y no van a encontrar un piso. Entonces, muchas veces cuando se recriminan, ¿no?, ciertas problemáticas concretas que tenemos algunas personas, negar esos marcos o intentar, por ejemplo, lo que yo me encontraba en centros de menores cuando los chavales venían a hablar de racismo, muchas veces era como, no, nada, yo no veo colores, yo veo personas. Considero, a mi humilde entender, que eso es un grave error, porque estás negando el espacio de poder hablar de una violencia, de algo, de alguien que está sufriendo, que va a sufrir. Hablémoslo, démonos espacio y veamos cómo también me puedes acompañar. Y desde luego, seguro que me voy a sentir legitimado y necesito, ¿no? Cuando organices algo, diré, hostia, voy a identificar que nuestra lucha es la misma. Y por eso estoy yo aquí, porque creo que la lucha debe ser unitaria, sí o sí. Intento aproximar a gente en situaciones de vulnerabilidad, a sindicatos de Habitatge, a todo tipo de luchas. Desde Sosa consiguió la primera sentencia por racismo inmobiliario. Hemos expulsado a 6 Mossos por delitos de torturas. Hace unos años, ¿cómo nace el movimiento Top Manta? Son unos abuelos de Pobla Sec que cuando se concienciaron decidieron hacer cadenas humanas en las Ramblas para que la policía no aporree a la gente que se dedica a la venta ambulante. Y podríamos seguir, por lo tanto, es que tenemos pequeñas victorias, pero es muy importante la conciencia y el poder darnos estos espacios para compartir, ¿no?, para reflexionar y para que nos podamos acompañar mutuamente. Tengo un montón que decir, la verdad, ¿no? El tema es súper interesante, pero desde luego ya llevo 9 minutos, me van a matar. Simplemente por el compañero que había hablado de la esclavitud en Sevilla, recomiendo mucho buscar la historia de Juan de Pareja. Juan de Pareja fue esclavo de Velázquez y Velázquez firmaba las obras, las pintaba Juan de Pareja. De ahí la obra de la mano negra, ¿no? La expresión. En ese sentido, ¿no? Entonces, como que volver a apelar a lo mismo. Conciencia, 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 tanto antirracista como antifascista, porque nos lo jugamos. Algunos minutillos de más, pero no hay problema. No, y siendo la última y estábamos todos y todas emocionadas, aguantamos. Entonces, a ver, Yolanda, cuando quieras. Así como yo creo que hemos hecho lo que hemos podido, así rápido. Muchas gracias, Sheikh. Bueno, a ver, en cuanto a pesimismo y optimismo, yo no soy pesimista, si no, no estaría en la lucha. Lo que pasa es que la situación es una mierda. Entonces, con lo cual, creo que para concienciar tenemos que ver en qué punto estamos. Y sí que lo que veo ahora es urgencia en que nos organicemos, que volvamos al punto quizás de antes de COVID. Con esto yo ya sería feliz. Me gustaría pensar en una manifestación en marzo con motivo del Día contra el Racismo grande, unitaria de nuevo, por ejemplo, y vemos que esto es súper difícil. Pero cuando escuchamos a los compañeros que han estado en Gran Bretaña es que se nos cae en la baba. Y esto es lo que deberíamos llegar a conseguir, que toda la ciudadanía se involucre y se dé cuenta de lo que hay, de que se vea que ser antifascista es un deber democrático. Ser antifascista está visto como, bueno, como algo, yo qué sé,
antisistema, que sí, que sí, yo también estoy orgullosa de ser antisistema, pero digamos como algo demonizado y debería ser un deber para cualquier persona, para cualquier vecino o vecina. Y muchas felicidades a la gente de Andalucía por esta lucha diaria, puerta a puerta, con los vecinos, con las vecinas, que yo creo que es la más sólida al final, ¿eh? Los grupos que existen de unidad, pues eso, están trabajando en el día a día y somos grupos mixtos, mezclados, de personas de todas partes, racializadas, no racializadas, con unas ideas, con otras ideas, y lo que compartimos es estas ganas de trabajar. Y bueno, por ejemplo, pedimos ayuda a Sorracisma también. Ahora el Sheikh lo hace un poquito en Vilanova para darnos apoyo por un caso que hemos tenido una compañera que sufrió discriminación. Bueno, eso, ese saber trabajar conjuntamente, distintas organizaciones, ese llevar el antirracismo a todas partes, a la escuela, a la panadería, a la asociación de vecinos, a todo nuestro día a día. Me parece que es un poco la clave, pensar en un antirracismo comunitario, en un antirracismo y un antifascismo que sea cada vez más asumido como lo que debería ser, como lo que debe ser la normalidad, en lugar de esta normalización del discurso de la extrema derecha, que es en el que estamos en este momento asentados. Y lo único que podemos hacer es reaccionar. Y para ello, pues eso, trabajar y nada más. Laura. Bueno, yo voy a ser breve ya que antes hablé tanto. A ver, creo que, bueno, para empezar quería decir que esta idea de las fronteras y de los controles de pasaporte y todo eso es muy moderna, es muy nueva. Lo acabo de mirar, el primer acto de lo que se conoce como las fronteras modernas es el Alien Act de 1905 de Reino Unido, o sea, 1905. Y era algo que básicamente se creó pues, con fines antisemitas para intentar expulsar sobre todo a judíos que venían de Rusia, del este de Europa, porque se percibía que eran un problema. Con esto quiero decir que al final, pues si las fronteras matan, se diseñan para eso. La concepción del Estado-Nación en un sistema capitalista es violencia, es para poder decidir quién entra y quién no, pero también es algo muy moderno. O sea, yo según tengo entendido hasta esta ley, tú entrabas en los sitios, vale, podía haber ciertas regulaciones, pero la idea de que te podían negar la entrada, eso antes no existía. Entonces podemos vivir en una sociedad en la que tú puedas migrar, puedas vivir donde quieras, y deberíamos, o sea, a mí verdaderamente me da igual los motivos por los que la gente se desplaza, como si es por un motivo noble, pues muy bien, y si no, pues bienvenido también. Ahora bien, hablando de organización, el problema es que es muy difícil, pero es muy necesario también. Y la idea del Frente Unitario es tan clave que es que nos merece la pena dejarnos la piel para conseguir construirlo, porque ya no solo es que pueda servir de escudo, sino que además también puede servir para incluso mover el marco del discurso que estamos teniendo de vuelta a la izquierda, ¿no? No es lo mismo que haya gente hablando de que las fronteras no son naturales, que gente en televisión hablando de que bueno, algún motivo tendrán los de Inglaterra que se están linchando a gente. Pero eso no quiere decir que esta idea pues vaya a ser siempre popular o que todo el mundo de repente se vaya a poner de acuerdo. O sea, el mejor ejemplo que tenemos de Frente Unitario contra el fascismo, del que se ha dicho, por ejemplo, que si el fascismo del golpe de Estado que intentó dar Kornilov en la Revolución Rusa de 1917, han llegado a decir que si hubiera triunfado, que fascismo no sería una palabra italiana, sería una palabra rusa. O sea, ellos iban a hacerlo antes que los italianos. En ese momento los bolcheviques, que eran el Partido Revolucionario, tuvieron que venderle a sus bases que lo mejor que podían hacer para frenar el fascismo era aliarse con los mencheviques, de los que habían soltado verdaderas pestes y a los que estaban reprimiendo a los bolcheviques, y decirle, es que nos viene el Kornilov, nos va a matar a todos, nos tenemos que aliar. Pero eso no quiere decir que los bolcheviques pues, le compraran el programa a los mencheviques y dijeran, pues ahora estamos de acuerdo, ¿no? Dijeron, mira, les vamos a apuntar con una pistola a los de Kornilov, pero luego nos vamos a dar la vuelta y vamos a discutir contigo como mínimo. Y fue así como los bolcheviques se ganaron la confianza del pueblo ruso, que luego les llevó a convertirse en un partido tan
mayoritario que funcionó la revolución. Entonces, está todo relacionado. Tú, para ganarle el debate a alguien, tiene que estar dispuesto a debatir contigo. Tú quieres convencer a la gente de tus grandes ideas revolucionarias, tienes que empezar con que te permitan hablar con ellos. Y en los frentes unitarios se produce este intercambio de ideas, que no quiere decir que nosotros nos disolvamos y de repente ahora pues somos aliados de comisiones obreras o del sindicato que sea, sino que lo que queremos es debatir con ellos, pero cuando llega el momento de hacer las cosas, pues ponerse en serio y hacerlas de verdad. Y ya para terminar, decir que lo que sí que es muy crucial es que quizá el mensaje del fascismo y de la derecha cala muchísimo porque son las políticas de la desesperanza. O sea, conecta con la gente porque tú le estás diciendo, reconocemos que la situación es una mierda. Y lo que creo que era Trotsky o Lenin hablaban de que la diferencia entre el fascismo y el socialismo es que el fascismo son las políticas de la desesperanza y el socialismo son las políticas de la esperanza. Y yo creo que esa es la clave. O sea, no es que sea una solución fácil, sino que por lo menos una solución que te da esperanza es algo por lo que merece la pena luchar. Y al final, aunque cale, pues el fascismo nunca va a tener, es una fuerza destructiva, nunca va a tener esa oportunidad de mostrar cómo se crece. Entonces, eso es muy duro, incluso en Inglaterra a veces que somos una fuerza mayor, nos llevamos las manos a la cabeza diciendo es que no sale, no nos escuchan, no vienen a las reuniones, pero luego merece la pena. Cuando sale bien, te das cuenta de que así se consiguen las cosas. Recordar el trabajo de hormiga constante y ahí luego ves los resultados. A ver, relacionado con esto tenemos de los boletines el Paremos la Masacre, que es un poco contra Israel y todo lo que están haciendo en Gaza y Libia. Cómo combatir el fascismo está en castellano también, porque normalmente sacamos las publicaciones en catalán y castellano. Y hay varios libros. Este es solo en catalán, Migraciones. Y luego el libro que nos acompaña desde hace años ya, El antifascismo del 99%. Entonces, todo ese material está allí. Solo, y por último, ahora sí, para acabar del todo, deciros que esta es la penúltima. La última charla será el viernes que viene, 8 de noviembre, a las 7:30. ¿Qué queda hoy de la Revolución Rusa del 17? Tema bastante interesante, dadas las situaciones en las que estamos. Y hablará David Carvalho, militante de Más 21 y activista del UCCR. Entonces, ahora sí, damos por cerrado el día. Quien tenga ganas y le venga de gusto, podemos ir a tomar algo. Hombre, تصير بالمقابر اختارية ديمقراطية والله انكم ناسية من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية هبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية